y ayúdame a no estorbar lo que tú quieres decir, Señor. Que seas tú y no yo. Por favor, Señor, te pido que me des la sabiduría y, como Pablo decía, tener temor y temblor al predicar este momento que estamos viviendo, que es tu muerte y resurrección, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a leer algo que yo mandé el viernes a la iglesia, porque es importante. Se me ocurrió recién, en realidad. Así soy yo. Improviso muchas veces. Dice, habla de la palabra cuando Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y yo decía, ¿por qué Pablo, al predicar a Jesucristo y a este crucificado, fue con debilidad y mucho temor y temblor? ¿Qué revelación trae ese momento que un hombre como Pablo se sentía débil y tan temeroso que temblaba? Es el momento del consumado, es la victoria sobre la esclavitud, también la destrucción del autor de la maldad y de la muerte. Consumado es significa que todos nuestros pecados pasados son perdonados. Romanos 3:25 decía: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y somos aptos para entrar en su presencia por su sangre e iniciar este viaje de amor planeado por nuestro Padre, teniendo un propósito eterno y un fin de gloria. Primero para Dios y también para cada uno de los que participamos. Mientras los israelitas celebraban este fin de semana el Pasaj, la libertad de la esclavitud bajo el yugo egipcio de sus ancestros y la destrucción del faraón y su ejército, nosotros celebramos la libertad personal de la esclavitud bajo el yugo de Satanás, la destrucción de éste y su ejército, y nuestra herencia que nos hace hijos de Dios, herederos de la gloria de Jesucristo y dadores de la esperanza de la vida eterna, del nuevo nacimiento y la reconciliación con Dios por medio de Cristo, haciéndonos más que victoriosos, porque su victoria se hace nuestra. Es una linda reflexión de lo que significa, ¿no es cierto?, nuestra celebración de su muerte y resurrección. Y por eso quiero entrar en Hebreos, entrar en el tema ahora. Hebreos 5, voy a leer algo que ya leí, 7, que ya leí, pero es importante, porque todo esto que ocurrió partió aquí, en este Hebreos 5, está explicado acá. Dice: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, claramente aquí habla que Cristo aprendió la obediencia. Pasó, igual que nosotros, un tiempo, ¿no es cierto?, aprendiendo para poder ser el que fue en la tierra, porque vino como hombre. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero él suplicaba con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, o sea, al Espíritu Santo que él tenía, ¿no es cierto? Él lo iba a librar de la muerte porque él lo enseñaba. Y dice después en el 9, y habiendo sido perfeccionado, ¿quién lo perfeccionó? El Espíritu Santo lo perfeccionó. Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, este pasaje muestra por qué Jesucristo logró, como hombre, esta victoria tremenda que celebramos este fin de semana. Entonces vamos a ir a leer en Marcos 15, 21, cuando Jesucristo muere. Un pasaje, un pedazo del pasaje. 21. Dice 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que le llevase a la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. El vino mezclado con mirra era un anestésico
y él no lo quiso tomar. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. De eso se le acusaba, ¿no es cierto? Por eso dice su causa. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fui contado con los inicuos. A los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. También uno de los que estaban crucificados con él también lo injuria. Pero el otro recibe salvación. Y recibe salvación en la cruz. Y le dice el Señor: hoy día vas a estar conmigo. Y esa es una imagen de que nosotros, para recibir salvación, tenemos que pasar por la cruz. Así como ese hombre. Tenemos que morir en la cruz, como Cristo. Ese es un detallito que está ahí, ya escondido. Y dice: y lo llevó, pero quiero todo esto que dice, y el Cristo, lo que leí ahora, y por qué lo corté ahí, es porque es Satanás tentándolo a través de la gente. ¿Ya? Esa es la última tentación que tiene Cristo antes de morir. Es la última tentación, porque después el rey ganó victorioso y ya no hay más tentación para él. Pero esa es la última tentación, cuando le dicen: bájate de la cruz. Y yo quiero leer la primera tentación y después voy a leer un trozo de un poema que expresa claramente esta tentación, muy bien detallado y con mucho sentimiento de lo que Cristo puede haber vivido en ese momento. Pero quiero leer la primera tentación para que vean, porque al final vemos la victoria de Jesucristo en esta tentación. Y le dice: y le llevó el diablo. Esta es la primera. Acabo de leer la última, para que no ordenemos. Y dice: le llevó a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Este es Satanás llevando a Jesucristo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero le doy. O sea, Satanás dice: toda esta tierra es mía porque a mí se me dio la potestad. Me entregaron la potestad. Y no hay autoridad que no venga de arriba. Por lo tanto, cuando él hizo caer a Adán y Eva, recibió la tierra como la potestad sobre la tierra. ¿Ya? Y dice: la condición para ayudarte toda esta potestad, dice: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él contesta con la escritura, una escritura profunda, porque la adoración, el primer pecado, ¿no es cierto?, es la adoración, es la pelea por la adoración. O sea, Satanás se separó de Dios porque él quería la adoración. Y él dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, también servir a Dios es una adoración, es parte de la adoración. Por eso Jesucristo lo nombra, ¿ya? Entonces ahora yo quiero leer este pedazo que yo acabo de leer de Marcos, de cuando lo tientan que se baje la cruz, este trozo de este poema, que es de un amigo mío, muy querido, que yo le pedí permiso. Quiero explicar esto porque le pedí permiso para decirlo en la prédica, y él me dijo que está honrado en que lo hiciera, pero yo no sabía que iba a venir, y él ya había decidido que iba a venir. O sea, esto es de Dios, no es ni mío ni de él, porque yo le pedí y él me dijo: justo vamos a ir hoy, el domingo, ya habían decidido como familia. Y este poema, esta parte es de Luis, ¿ya? Dice: a lo lejos, el título es subtítulo porque es una parte, ¿no? Victoria ante la tentación final de negar su hora. O sea, cuando todos le están diciendo que se baje, es Satanás, es una lucha tremenda, ¿ya?, que Cristo resiste. A lo lejos y cada vez más cerca,
el monte de la calavera, esa que siempre ha graficado la muerte, Gólgota de antaño y de hoy y de mañana, el monte de la calavera esperaba, y sin pocos tropiezos. Nuestro Dios, hecho polvo, caminaba con el peso del mundo, en sus hombros de hombre, Dios, Hijo, y la hora exacta llegaba. El Hijo debía ser alzado para que atrajera a todos con su mirada, con su corazón abierto, con su cruz reconciliadora del cielo y de la tierra. Allí estaba el Señor, el Kairos absoluto, nuevamente desnudo, pero esta vez nadie cubriría su cuerpo ni por burla ni por compasión, desnudo, con la vergüenza del universo en la piel y con su corona de espinas como única indumentaria. Y comenzó a llegar a su oído así como tantas veces, pero ahora la voz se hacía potente como coro infinito, multitud polifónica que gritaba: no mueras, si eres el Rey, el Cristo, el Hijo de Dios, no mueras. Y Satán en su interior gemía la súplica como rey tentador: no mueras, por favor, Hijo del Altísimo, no mueras, que si mueres me matas, que si mueres yo muero por siempre y dejo mi reinado. No mueras, Dios. Jesús misericordioso, apiádate de ti y no mueras por el amor de Dios. Si salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Si curaste a otros, cúrate a ti mismo y no mueras. Satán con 1000 voces canta y entona el himno de la tentación final: no mueras. Pero Cristo vence, Jesús, con el corazón destrozado por la ira del Padre, contra el pecado, con el rostro contorsionado por el dolor del abandono, por el dolor de la negación de Dios, y asimismo grita por ti y por mí, desde el profundo infierno del alma: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el templo de Jerusalén, momentos después, se escucha la respuesta del Padre, al romperse el velo del templo, que simboliza la separación de Dios con los hombres. El velo se rasga de arriba abajo y Dios canta: te abandoné para que todos lleguen a mí por medio de ti, Hijo amado. Cargué en ti, en nosotros el pecado, dice Dios, de ellos, para así recibirlos y acogerlos y amarlos. El Hijo venció con su muerte, saldó nuestra deuda, cubrió el abismo, triunfó sobre su última tentación, muriendo como la semilla que cae en tierra, para luego renacer y traer mucho fruto de vida, nueva y eterna, para todos los que comen con fe y esperanza. Este poema dice todo lo que pasó, profundamente. Es un poema inspirado por Dios y que revela muchas cosas que la gente no ve en este sacrificio. Por eso quiero leer el final de Marcos, porque leí el principio, ¿no es cierto?, cuando estaban hasta la tentación. Ahora quiero leer Marcos 15, 33, 38. Dice: cuando vino la hora sexta son las 12 del día, porque él, a las 9 de la mañana lo pusieron en la cruz. A las 12 del día, dice, la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. O sea, él estuvo en la cruz 6 horas. Se dice que esas 6 horas representan los 6 días de la creación de Dios. Que Él estuvo 6 horas porque cada hora es un día de la creación. Que Él libera y que salva toda la creación en el fondo en esas 6 horas. ¿Ya? Y dice: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírle: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarme. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Yo quiero resaltar esto del templo, hermanos míos. Es tan profundo esto de que cuando Él muere se rompe el telón, el telón que separaba el lugar santísimo con el resto del templo, el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y que entraba un solo sacerdote, una vez al año,
por el perdón de Él y de los pecados del pueblo. Eso se rompió de arriba abajo, y ese telón, como les dije hace poco tiempo, medía 12 centímetros de ancho. Un ser humano no lo podía romper. Eso fue la violencia de la victoria de Dios. Así como se rompieron las piedras, fue una tremenda manifestación la muerte de Jesucristo. Y esta rotura del telón significa que nosotros nos abre las puertas, como decía también el poeta, a entrar a su presencia. La victoria completa, esa es la victoria. Dios nos invita a permanecer ahí, a vivir con Él. Y muchos de los cristianos, muchísimos de los cristianos, no entienden lo importante que es este momento, que rompe el velo, y que nosotros tenemos libertad por la sangre de Jesucristo que derramó en esa muerte, de entrar al lugar santísimo por esa sangre, y permanecer con Él y tener una relación íntima con Él. Y esto lo he dicho hasta el cansancio, pero ¿por qué está aquí esto? Al final, cuando Él expira, se rompe el velo. Es el consumado, es la libertad para nosotros de poder tener a este Dios tremendo y ser hijos de Dios y poder tener ese Espíritu Santo que lo que hace es convertirte de tal manera que tú reflejes a Cristo, te transforma de tal manera de gloria en gloria hasta llegar a esa misma imagen de Jesucristo. Y por eso esta victoria es tan grande, tan poderosa. Porque Él te entrega toda esa, somos coherederos con Cristo, te entrega toda su herencia, todo lo que Él tenía te lo pone en tus manos, esta victoria es nuestra. Eso quería resaltar nomás de esa parte, ¿ya? Ahora vamos con la resurrección, porque hoy día estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, la victoria definitiva, ¿no es cierto? La esperanza de gloria y de eternidad para cada uno de nosotros. Pero para cada uno de nosotros que entra a ese lugar santísimo, que aprovecha ese que se rasgó, dice, se rasgó, y usa la misma palabra que cuando se rasgan los cielos y baja el Espíritu Santo sobre Cristo. Es una invitación a estar con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por eso usa la misma palabra. No es casualidad. Nada de lo que pasa en la Biblia es casualidad. Entonces, dice, pero María, voy a leer un pasaje que también, hay un poema que lo describe también. Voy a leer lo que dice el pasaje primero y después voy a leer el poema, ¿ya? Porque son dos trozos de poemas que voy a leer. Dice, Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados a él a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano, y le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre a mi Dios, y a vuestro Padre y mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El poeta, voy a rescatar este mismo pedazo, ¿ya? Dice esto. Le dijo Raboni, que quiere decir maestro, ay mujer, en este segundo monumental todo cambió. Todo, absolutamente todo. Nada quedó igual que un segundo atrás. La vida se alzó sobre la muerte, la justicia sobre la impiedad, la bondad sobre el maleficio, la gracia sobre la venganza, el amor sobre el terror, la tumba vacía sobre la cruz. Fue tan distinto de ahí en adelante por los siglos de los siglos. La mujer fue lanzada a lo alto del cielo y recibida por los brazos nuevos de la alegría profunda.
por los brazos fuertes de la esperanza indestructible, por los brazos eternos de la vida, que ahora se mostraba nueva e infinita, pues el Maestro estaba allí, innegable, certero, estaba allí, frente a sus ojos, cara a cara, de pie. No derrotado, no muerto, ya nunca más muerto, ya jamás derrota, pues la semilla había renacido. Era necesario que muriera, pero ahora estaba allí. Brote primero del último huerto de Dios, atisbo indiscutible de la nueva tierra y el nuevo cielo. Adelanto de la promesa del reino prometido. Allí estás, Maestro. Dice, amado Maestro, mi Maestro, allí estás, aquí vivo, para siempre, por siempre, como preludio de lo que brotarán de la muerte, como primero de la muchedumbre, incontable y al final, como signo preciso de la innegable verdad que el futuro ya comenzó. Es tremendo, tremendo. Todas las verdades que dice ahí, que encierra, está de más explicarlo y predicarlo. Está claro todo lo que pasó en ese momento. Entonces, yo quiero leer una parte. ¿Se acuerdan la primera tentación de Satanás que dice, yo tengo todo, pues está ahí, le ofrece entregarse? Entonces, cuando Jesucristo resucita, en Mateo 28, 16, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Se dan cuenta de lo que dijo? Lo que el diablo le estaba ofreciendo. Si tú me adoras, yo te voy a dar toda la potestad del reino. Pero no solo, dice, toda potestad me fue dada. No solo la tierra, lo del cielo y la tierra. Soy el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo reino el universo. Después de resucitar. Toda potestad me es dada del cielo y la tierra. Por tanto, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra tarea. Por eso podemos entrar en su presencia, por eso llevamos a Cristo. No es tener una iglesita. Esta iglesia es un ejército que va a impactar esta nación. Y después muchas otras naciones. Así que prepárense. Oren por eso. Entren al lugar santísimo. Aprovechen esa puerta que fue abierta por la muerte de Jesucristo. Dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, esta palabra hay que enseñarla completa, porque Cristo es la palabra. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. ¿Alguno tiene duda que el Señor está con nosotros todos los días? Está con nosotros todos los días. Todos los días. Pero nosotros no lo pescamos. Lo pescamos un rato, de repente. Él está todos los días. ¿Sabes qué Cristo hacía? Él estaba pendiente de su Padre todo el día. Todo el día. No hay nadie que ame más que Cristo a su Padre. Porque Él dependía completamente de Él. Él no hacía nada que no hubiera hacer a su Padre. Y nos dicen, a ustedes yo lo envío igual como yo fui enviado. Por lo tanto, nosotros tenemos que depender de Cristo completamente. Hacer todo lo que hacemos dependiendo de Cristo. ¿Saben que David, se acuerdan de David? El rey David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Y saben por qué? Porque él no hacía nada que no le dijera a Dios. Hay un ejemplo con los filisteos, que vienen los filisteos a atacar a David y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Los enfrento? ¿Qué vas a hacer? ¿Me los vas a entregar en mis manos? Y Dios le dice, ciertamente te los voy a entregar. Así que ve y pelea con ellos. Y así fue. Los filisteos perdieron, tuvieron que huir. Pero después de un tiempo se reagruparon y volvieron. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho nosotros? Si ya Dios me los entregó, voy de nuevo y se las doy de nuevo. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos nosotros. Como que una vez lo hicimos ya, ahora esto es como algo que ya Dios dio y de esta manera actúa frente a ciertas circunstancias. ¿Cierto? Nosotros como que vamos creando
una manera de actuar de Dios, y Dios nunca actúa de la misma manera. Por eso que tenemos que depender de Él. Entonces le pregunta, porque David tenía el corazón dependiente de Dios, le pregunta al Señor, ¿vienen los filisteos o no? ¿Qué hago? ¿Los enfrento? Y le dice, no, rodéalos, y cuando estén en cierto lugar yo te voy a avisar que los ataques. Entonces la estrategia era totalmente diferente, y sí, pero si yo, y nosotros caemos mucho en eso, como que una vez ya el Señor me dijo que esto se hace así, y lo hago siempre así. No, nosotros por eso que necesitamos depender de Él todo el día y todos los días. ¿Se dan cuenta? Porque Él cambia, y las circunstancias cambian, las personas cambian, no podemos actuar con la misma, ya, ustedes van a recibir al Señor, van a hacer esto. No es así, cada persona es diferente, y Dios la trata tal cual es su corazón. ¿Me entienden o no? No es... no podemos encuadrar a Dios, porque Él es el creador, es creativo hasta en eso, para tratar a cada uno de ustedes. Por lo tanto, yo, para ir a conversar con cada uno de ustedes, o tú, o cualquiera que vaya a conversar con una persona y a hablarle a Dios, tiene que decirle, Señor, ¿qué le digo? Señor, guíame tú en mi conversación, porque el Señor conoce a esa persona, exactamente. Entonces, nuestra estrategia va a ir variando, pero va a ser la estrategia de Dios. Y Dios respalda con su poder cuando tú haces su voluntad. Y entonces somos mucho más efectivos. Somos mucho más efectivos. Entonces no andamos perdiendo el tiempo, sino que realmente podemos ejercer ese ministerio de la reconciliación que Dios nos entregó con su muerte y resurrección. Entonces, le leía al principio, y aquí termino, porque esto es cortita, va a ser cortita hoy día. Le leí al principio, no sé si se acuerdan, lo primero que leí fue cuando Jesucristo aprendió de la obediencia, ¿cierto? Voy a leer algo nuevo, no, lo he leído muchas veces, pero es algo nuevo para mí. Y que a la gente que fue el viernes se lo dije, pero quiero leerlo acá de nuevo, para que quede grabado. Dice, que él aprendió la obediencia y hacía todo lo que Dios le decía, ¿no es cierto? Eso es obedecer, o sea, vivir en la voluntad de Dios. Y después de eso viene la advertencia contra la apostasía, versículo 11, en el mismo Hebreos 5 que partí. ¿Cierto? Era 5, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces ahora seguimos con el 11, ¿ya? Y esto, fíjense, es tan peligroso hacer en nuestra voluntad y lo que yo creo, y no en la voluntad de Dios, que dice que vamos a caer en apostasía si yo hago lo que haga, lo haga en mi fuerza. En lo que yo creo, no en la voluntad de Dios. Y por eso muchas iglesias están viviendo en apostasía, porque no tienen esta relación con Dios, sino que se guían por la palabra y solo la palabra, y no tienen esta entrada, ¿no es cierto?, a este lugar santísimo, a estar con Él para que Él te hable, como dice acá, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, cualquiera. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, ¿saben qué? Yo les tengo muchas cosas que decir, pero es difícil porque ustedes no escuchan a Dios. Se han vuelto tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. O sea, cuando nosotros no escuchamos a Dios, hay que estarle enseñando todos los días, cada vez, porque se les olvida, porque no tienen la voluntad de Dios, no tienen al Señor recordándole todas las cosas cada vez. ¿Me entiendes? Por eso dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, es un jardín infantil constante la iglesia, porque no escuchan a Dios. Entonces, solamente escuchan el domingo, después se les olvida, porque el enemigo te borra las cosas. Si tú no tienes a Cristo, no tienes el Espíritu Santo, el enemigo te borra de tu mente las cosas de Dios. Y dice después, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué quiere decir eso? No somos capaces de cumplir la palabra. La palabra de justicia es la palabra de Dios. No somos capaces de cumplirla. Somos inexpertos, somos niños. Los niños no pueden hacer las cosas que no saben hacer, porque no las hemos aprendido. Si no la escuchamos, no aprendemos, porque al escucharlo nos revela. Entonces estamos hablando de oír, mire, no se pierdan, porque aquí viene algo nuevo. Y todo aquel que, entonces, pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, o sea, para los que escuchan, pero no solo escuchan, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando yo entro a la presencia de Dios, no solo lo escucho, lo siento físicamente, los sentidos, el tacto, la vista, lo veo, el oído, ¿cierto? Lo escucho, el tacto, el olfato, el gusto, todo. Él huele. Dios huele y huele rico. Y también a veces entra un sabor dulce a la boca. Entonces, ¿por qué? Porque hay que ejercitar. Aquí dice, porque ustedes no han ejercitado los sentidos. Entonces, esta entrada al lugar santo, al Santísimo, perdón, donde Dios rompió el velo, donde está la presencia de Dios, y por eso Pablo dice que nosotros podemos estar espiritualmente en los lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿no es cierto? Cuando entramos en ese lugar, tenemos que ejercitar nuestro sentido y creer que Él viene y que nos va a tocar, que nos postre, ¿no es cierto? Pero no solo nos postre, quedémonos esperando sentirlo, verlo, que pueda abrir los ojos del corazón para verlo, porque Él se muestra en visión de diferentes maneras y nos habla, pero eso es todos los sentidos. Yo antes hablaba de oír nomás, pero yo digo, yo lo siento físicamente. Bueno, eso es el tacto, lo siento en mis manos, lo siento en mi cuerpo, eso es. Y cuando cierro los ojos y digo, Señor, ven a estar conmigo, y tiro las manos, yo siento que Él está ahí, me está tocando las manos, y siento la gloria de Él a través de mi cuerpo. Pero es porque yo voy todos los días, en la mañana, o siempre en la mañana, la mayoría de las veces, y ejercito mis sentidos. Entonces hay una relación con Dios íntima todos los días, donde uno ejercita esos sentidos y van creciendo esos sentidos. Cada vez mi relación es más íntima, porque la única manera de tener intimidad es eso, sentirlo, abrazarlo, que Él te explique. Cuando tú abres la palabra, te explica lo que quiso decir, porque la revelación viene absolutamente de Dios. El Espíritu Santo nos explica la palabra. Y por eso lo que oraba Juan Eduardo hoy día dijo, más busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero en Lucas dice, más busca el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué esta diferencia entre Lucas y Mateo? Mateo dice, el reino de Dios y su justicia. ¿Se equivocaron? ¿Están contradiciéndose? ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Entonces Lucas hace una redundancia, no. Cuando los hebreos repetían algo, están subrayando. Él subraya la justicia. Cuando dice, busca primero el reino de Dios, que es paz, gozo, justicia, y dice, y después, y su justicia, la subraya. ¿Por qué? Porque es la obra más grande que hace el Espíritu en nosotros, que ser rectos, irreprensibles, irreprochables, santos, para poder mostrar el reino de Dios, para que Cristo, el Rey, esté en nosotros, y cuando está el Rey, está el reino de Dios. Y ahí hacemos, ¿no es cierto?, vida esa oración que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Amén. Amén. Ya, pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Vamos a recibir esto que conmemora esta semana, este fin de semana tremendo, la muerte de Cristo. Pero, ¿saben? Yo les explicaba el viernes a la gente que fue mucha, fueron casi todos en realidad. Lo importante que es entender qué significa esta última cena, esta cena que Dios, Jesucristo mismo en persona estableció. Y antes que la tomemos, yo quiero explicarle un poco para que tomen el peso de lo que están haciendo. Que no sea un rito esto, que no se vuelva un rito nunca, porque estamos conmemorando justamente el sacrificio que nos liberó a nosotros, para siempre, eternamente.
quiero leer. Dice, cuando él habla, ¿no es cierto? Dice, voy a leer un poco lo que Jesucristo dice cuando establece esto. Dice, la noche que fue entregado, o sea, la noche que fue traicionado Jesucristo, y habiendo dado gracias, me salté algo. La noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Cuando dice, este es mi cuerpo, está hablando de su cuerpo, que por vosotros es partido. Él fue, como decía el poema, destrozado. Y por sus llagas somos sanados. O sea, incluso en esa destrucción hay libertad para nosotros. Él duró 6 horas en la cruz porque fue destrozado. Él llegó casi con un coma por la falta de sangre. Él fue flagelado. Lo que usaron no fue un látigo, como nosotros conocemos, un solo látigo. Era un látigo con 3. Y había fierro y había huesos de oveja que le desgarraban la espalda. Ese fue lo que hizo por nosotros. Eso sufrió. Y por eso duró 6 horas nomás. Si duraron hasta 4 días crucificados la gente. Entonces, entender que cuando dice, este es mi cuerpo que por vosotros, es lo que nosotros merecíamos. Y después de eso, ¿cierto? Él muere y va al infierno 3 días hasta que resucita. Él muere el viernes en la mañana, pero el viernes empieza al día anterior, el sábado es el segundo día, y el domingo muy temprano él resucita. Ahí están los 3 días. Y él dice, yo así como Jonás, voy a estar 3 días en el centro del mundo. Y el centro era el infierno. Entonces, él pagó el infierno, yo les decía. Fue por nosotros. Sufrió todo el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Fue al infierno. Y de ahí salió. Y se apartó de Dios. Por eso que él suda en Getsemaní, suda sangre. Porque lo que significaba no era la cruz, no era todos estos latigazos. Lo que significaba recibir todos nuestros pecados en esa cruz y ir al infierno, separarse del Padre e ir al infierno, para que nosotros tuviéramos esa tremenda libertad que Él tuvo al hacer eso por nosotros y no bajarse de esa cruz. Cuando Satanás le gritaba, bájate de esa cruz, a través de toda esa gente, Él le aprieta un botón a sus hijos, Satanás, y te tientan. Entonces nosotros tenemos que entender que esta lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad, un ejército que fue derrotado, pero nosotros en nuestra desobediencia lo levantamos. Pero si somos rectos, como por eso que dice, el rey busca el reino de Dios y su justicia, repite justicia, porque si somos rectos, el enemigo no puede con nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, al recibir esta Santa Cena. Vamos a recordar la victoria, que es nuestra, pero Él la vivió. Es nuestra. Entiendan eso, es nuestra. Tenemos esa victoria sobre Satanás, está en nuestros pies, pero cuando yo obedezco, porque la salvación dice, no sé si se acuerdan cuando leí, o a lo mejor me lo salté, pero cuando dice que Él aprendió la obediencia para ser, voy a leerlo de nuevo, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso que es tan importante ser recto, justo. ¿Entiendes? Es fundamental. Es para todos los que lo obedecen esta eterna salvación. ¿Y saben quién nos hace obedientes? El Espíritu Santo. No somos nosotros. Por eso que dependemos y tenemos que entrar en esta relación íntima para que Él nos transforme, porque esa transformación es sobrenatural, es de Dios. Ningún hombre puede ser transformado por sí mismo o por otro hombre. Es Dios el que hace la diferencia. Entonces ahora vamos a prepararnos, vamos a hacer esta Santa Cena, la vamos a recordar, pero con el corazón, porque es una tremenda victoria para nosotros. Es un regalo precioso que Cristo nos entrega en nuestras manos. Gracias, Señor.